Muy buenos días, muy buenas tardes, que Dios los bendiga. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Le damos gracias a Dios por permitirnos tener este tiempo para poder aprender de su palabra, reflexionar de su palabra, llenarnos de su palabra. Le damos gracias a Dios, como en cada reunión, por todas y cada una de sus bendiciones. No importa la circunstancia por la que estemos pasando, el patrón predominante debe de ser darle gracias a Dios en todo momento. Quizás haya circunstancias que no podamos entender, pero Dios tiene el control. Y para nosotros, aun cuando no podamos comprender del todo, sobre todo cuando estamos en circunstancias difíciles, es decir, ante todo, gracias, 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 Dios, por tu infinita misericordia. Gracias, Dios, porque ciertamente muchos de nosotros, por no decir que todos, estábamos perdidos, estábamos extraviados. No sé si hay a quien pueda levantarse y decir o considerar que nunca ha estado extraviado, que nunca ha tenido problemas, que siempre ha tenido la solución para distintos problemas. De ninguna manera creo que es mi caso, ni el caso de muchos de nosotros. Muchos de nosotros podemos hablar de un antes y un después. Así como la humanidad se divide en antes de Cristo y después de Cristo, de la misma manera, cada uno de nosotros podemos decir que mi vida era una antes de conocer a Cristo y otra después de conocer a Cristo. Dios se da a conocer a nosotros a través del Hijo. El Hijo viene y nos hace una invitación y una exhortación, diciendo: aprender de mí, aprender de mí. Dios nos entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea, dice la palabra, no se pierda, no se extravíe, no se confunda, sino que ciertamente pueda ir por el camino correcto, por el camino que lleva a la casa del Padre, por el camino que lleva a la vida eterna. Permítame decirle que yo mismo me sorprendo al expresar estas palabras, porque antes de empezar a conocer a Cristo, de que Cristo empezara a ser la base sobre la cual yo descanso, no entendía muchas de las cosas que les acabo de mencionar. Pero hoy, después de varios años, puedo ver en dónde estaba antes de conocer de Cristo. Estaba yo en la vanidad de mis pensamientos, estaba yo en mis propios intereses, que son los intereses del mundo, intereses que en no pocas ocasiones no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. La parábola del hijo pródigo ilustra perfectamente cuál era la situación de prácticamente todos nosotros antes de venir a los pies de Jesús, antes de venir a la casa del Padre, antes de que pudiéramos tener entendimiento y saber el día de hoy que en Cristo Jesús tenemos esperanza bendita de vida eterna. Ahora, no estamos solos en este proceso. Nuestro Señor Jesucristo expresó a sus discípulos diciéndoles: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, mi Padre no enviará al otro Consolador. El otro Consolador es el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo venga, les recordará todas las cosas que os he
dicho, y aún aquellas que no fueron dichas, las traerá para entendimiento y conocimiento de todos y cada uno de ustedes. Luego entonces hay tantas cosas por las cuales tenemos que agradecer a Dios el día de hoy. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias, Señor, por comprender que nuestra existencia tiene una razón, tiene un motivo, y el motivo es darte honra y gloria a ti, para que seas reconocido en todos nuestros caminos. Entendemos, Señor, que no se trata de nosotros, sino se trata de ti, y que al entender y comprender que se trata de ti, nuestra vida entonces tiene sentido. Entonces comprendemos que hay un propósito eterno. Ayúdanos, Señor, ayuda a esta casa para que no nos olvidemos. Ayuda a mis hermanos, Señor, para que se mantengan firmes en la lucha de cada día. Ahí cuando ellos sienten que sus fuerzas les han abandonado, que el propósito de sus vidas parece desvanecerse, Señor, que tu luz sea la guía para todos y cada uno de ellos. Le damos gracias, gracias, gracias al Señor. En Cristo, en nuestra familia, hemos tratado en cada reunión de no enviar un mensaje específicamente para alguien. Y entendemos que no lo hacemos porque lo más importante es hablar de Dios. Y muchos de ustedes quizás se sientan identificados con la palabra que el Señor nos da en cada una de las reuniones que nos permite tener con ustedes, ya sea presencialmente o ya sea a la distancia. Le damos gracias al Señor. Durante esta semana, por ahí les compartí una reflexión hace un par de días. Y esta reflexión dice: si no llenamos nuestra mente con la palabra de Dios, si no llenamos nuestra mente con la palabra de Dios, alguien la va a llenar. Alguien la va a llenar. Y si no es la palabra de Dios, lo que va a venir a nuestra mente son pensamientos ciertamente de mal y no de bien, como dice la palabra de Dios. Ciertamente nuestra mente se llenará de pensamientos de temor, de miedo, de inseguridad, de ansiedad, de estrés, de incertidumbre, de tentaciones, de preocupaciones. Pareciera muy obvio entonces que nuestra mente debiera llenarse de la palabra de Dios para que cuando estos pensamientos se hagan presentes, cada uno de nosotros podamos tener la capacidad de resistir. Dice la palabra del Señor en una de las cartas de Pedro: resistir a Satanás, que el Señor lo reprenda. Resistir a Satanás y éste se irá. Y luego regresará con otros pensamientos, con otras inquietudes. Pero nosotros debemos resistir. Y no resistimos en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias reflexiones, sino que si la palabra de Dios está almacenada en nuestra mente, está almacenada en nuestro corazón y está la palabra de Dios presente en nuestra boca, eso es lo que nos va a llevar en el día a día de victoria en victoria en el nombre de Jesús. No puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera.
Si no conocemos la palabra de Dios, estamos luchando con nuestras propias fuerzas. Y cuando luchamos con nuestras propias fuerzas, nos vamos a cansar, nos vamos a fatigar, nos vamos a desesperar, vamos a perder la dirección, vamos a perder el enfoque. Es tan importante llenar nuestra mente, nuestro corazón con la palabra de Dios. La palabra de Dios está escrita en un libro llamado Biblia. Biblia es un conjunto de libros. Dependiendo la corriente de pensamiento, algunos dicen 66 libros, 77 libros, no importa, es la palabra de Dios. Y esa palabra ciertamente la escribieron hombres como ustedes y como yo. Pero hay un punto, que esa palabra que escribieron esos hombres fue bajo la inspiración del Espíritu de Dios, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y es impresionante porque este libro concuerda en todo. Ni siquiera puedo decir prácticamente en todo, concuerda en todo. Pero si no la conozco, no lo puedo entender, no puedo comprender cómo toda la Escritura se enlaza entre ella todo el tiempo. Es tan importante atesorar hoy la palabra de Dios. Vivimos en un mundo materialista. Vivimos en un mundo en el que nos ofrece las cosas propiamente del mundo. Fama, dinero, prosperidad y una serie de situaciones que desafortunadamente, cuando Dios no está presente, confunden la mente del ser humano. Y por eso encontramos tantas situaciones dolorosas, tantas situaciones conflictivas, tantas personas que han perdido la esperanza, tantas personas que están enfermas espiritualmente, tantas personas que no pueden superar situaciones complejas en sus vidas. Nuestra exhortación es: atesore la palabra de Dios, vaya a la palabra de Dios. En la Escritura, en el 5º libro del Antiguo Testamento, hay un libro que se llama Deuteronomio. Y en este libro hay un hombre llamado Moisés, al cual en algún momento Dios le habló, al cual en algún momento Dios se le reveló y le dijo: yo soy Dios. Y en la cual Dios escogió a este hombre para que cumpliera un propósito. El propósito era liberar a un pueblo que vivía bajo la esclavitud. Este hombre fue usado para dirigir y ser el líder a través del cual este pueblo fue sacado de la esclavitud para dirigirlo hacia la libertad. En la Escritura se llama para llevarlo a la tierra prometida, en donde ya no serían más esclavos. Y esta imagen es exactamente igual para nosotros el día de hoy. Ciertamente Dios no ha levantado a hombres como están descritos en el Antiguo Testamento. Dios levantó a un hombre que fue el Hijo de Dios, llamado Jesucristo, el cual nos guía hacia el camino de la libertad, el cual
quita nuestras cadenas de esclavitud. Y no solo eso, expresado en el profeta Isaías dice que Él es el que quita todas nuestras dolencias, el que sana nuestras enfermedades, el que sacia de bien nuestra boca. A través de Él, la libertad ha llegado a nosotros el día de hoy. Comprender qué es la libertad, comprender qué es el amor bajo la perspectiva de Dios y no del hombre. Y esto nos va a llevar a un punto en el cual nosotros verdaderamente podremos encontrar la paz. Y está aquí este hombre llamado Moisés. Dios le ha usado para sacar a este pueblo y han visto la mano de Dios en esta travesía de distintas maneras, de maneras asombrosas, de maneras milagrosas. Y antes de entrar a la tierra prometida, están ellos estacionados, están próximos a entrar a la tierra prometida. Y Dios le habla a este hombre llamado Moisés, y específicamente en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, que repito, es el último libro del Pentateuco, básicamente contiene 3 discursos que Dios le da a Moisés. Y quiero que los recuerde. El primer discurso es un llamado a la obediencia. Es un llamado a la obediencia. A la obediencia hacia qué o hacia quién. La obediencia hacia las leyes, a los estatutos, a los mandamientos establecidos por Dios. El segundo discurso se le conoce como el Shema. Y el Shema quiere decir amar a Dios por sobre todas las cosas. Para nosotros como latinos, la mayor parte, por lo menos en mi generación, quizás muchos fuimos educados de cierta manera y en algún momento bajo ciertas normas religiosas, muchos hemos hecho lo que se llama la primera comunión. Y se nos enseñaban una serie de puntos en relación a las Escrituras. Y uno era precisamente este: amarás a Dios por sobre todas las cosas. Con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y este es el segundo discurso en el que recapitula Moisés. Y el tercero, Moisés les alerta sobre algunos aspectos que tienen que ver con la prosperidad y con la fidelidad. Y esta mañana yo quiero tocar algunos aspectos de este capítulo, que de hecho se repiten en el Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo hace una referencia precisamente hacia los mandamientos dados al pueblo de Israel y hoy dados a nosotros, por supuesto, a través de la palabra de Dios. Hubo una generación que fue la que salió de Egipto, y esa generación que salió de Egipto no llegaron a la tierra prometida. Ninguno de ellos. Esa generación murió en el desierto. No llegaron a la tierra prometida porque no creyeron totalmente en la palabra de Dios, porque fueron un pueblo rebelde. Incluso a Moisés, siendo el hombre al cual Dios se le reveló, siendo el hombre que Dios usó para ser el líder de este pueblo y conducirlos a la tierra prometida, no entró a la tierra prometida. Aun cuando Moisés
levantó su voz hacia el Señor y le dijo: Señor, déjame entrar, Señor. Y el Señor le respondió: no, Moisés, no entrarás, porque perteneciste a una generación de dura cerviz, que quiere decir de duro entendimiento. Quiero que recuerde que a nosotros se nos ha dado la libertad a través de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo dijo: yo no he venido a abrogar la ley, no he venido lo que ya fue establecido por el Padre. Yo he venido a cumplir toda la ley. Para nosotros es imposible cumplir esa ley. Pero desde el momento en que nosotros ponemos los ojos en nuestro Señor Jesucristo y somos imitadores de nuestro Señor Jesucristo y somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, la ley se cumple. Y entonces podemos decir verdaderamente que somos más que vencedores. Pero el segundo aspecto es que Dios no tolera el pecado, que Dios no tolera la rebeldía, que aunque nos ofreció la libertad a través de nuestro Señor Jesucristo, cada acto que cometemos fuera de la voluntad de Dios tiene consecuencias. Consecuencias que muchas veces son tremendamente dolorosas y dejan cicatrices en nuestras vidas. Ciertamente la misericordia de Dios es nueva todos los días. Cada mañana el Señor permite que podamos levantarnos y el Señor dice: sígueme, sígueme. Cada día tiene su propio afán. Cada día hay una nueva oportunidad para nosotros, para que tomemos una decisión. Así como fue la exhortación de Moisés para el pueblo, de decir: ustedes han llegado hasta aquí y ahora les toca decidir a quién van a seguir. ¿Van a seguir a Dios o van a ir en contra de Él? Y para nosotros esa postura es exactamente igual. El día de hoy, ¿a quién va a seguir usted? ¿Atesorará la palabra de Dios? ¿Llenará su vida con la palabra de Dios? ¿Llenará su mente con la palabra de Dios? ¿Llenará su corazón con la palabra de Dios? ¿Llenará su boca con la palabra de Dios? Y eso traerá una consecuencia, traerá un resultado. Usted será fortalecido en su vida, tanto en las adversidades como en los momentos en que éstas no estén presentes. Pero si no atesoramos la palabra de Dios, ciertamente el camino será mucho más difícil, mucho más doloroso. En Deuteronomio 6:1, si tiene su Biblia, puede seguirla y si no, anotar la cita y leerla después. Dice: estos son pues los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla. Y aquí está la primera indicación. Estos son los mandamientos de Dios. Están en la palabra de Dios. Para muchos de nosotros los conocemos coloquialmente como los 10 mandamientos, aunque difícilmente podemos repetir cuáles son esos 10 mandamientos. Y algunos de ellos han sido manipulados, han sido modificados. Deuteronomio 6:2 dice: Dios te da estos mandamientos y estos estatutos el día de hoy con un propósito, y el propósito es para que temas a Dios.
para que temas a Jehová, tu Dios, guardando, atesorando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Y no solo a ti, sino a tu hijo y al hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. ¿Cuántos días? ¿Una vez a la semana? ¿2 veces a la semana? Todos los días de tu vida. Y hay una promesa aquí. Y la promesa dice, para que tus días sean prolongados en la tierra. Para que tus días sean prolongados en la tierra. Ahora, Deuteronomio 2 empieza diciendo, para que temas a Jehová. Déjeme subrayar que no se refiere a un temor de miedo, a un temor en el cual yo pueda decir, oh, ¿qué va a pasar hoy? ¿Qué va a pasar hoy? ¿Me va a castigar? No se refiere a ese tipo de temor. Se refiere a un temor reverente, a un temor en mi vida de no hacer cosas que pueden ofender al Dios Todopoderoso, al Dios soberano. Y en el día, al decir esto, yo puedo recapitular y ver que hay tantas cosas que hago en mi vida que ofenden a Dios. No importa cuáles sean estas o cómo se puedan denominar. Hacemos tantas cosas que ofenden a Dios. Pero cuando usted está en la palabra, el punto es que cuando hacemos algo que ofende a Dios, inmediatamente hay algo dentro de nosotros que el Espíritu Santo hace que redarguya para saber que estamos obrando de manera equivocada, que hay algo que estamos haciendo mal. Y esto es para que rectifique el camino. No se trata de que seamos robots o autómatas. Seguimos siendo humanos. Pero de esto se trata, de enderezar el camino a lo largo del día. En Deuteronomio 6:3 dice, escucha Israel. Para nosotros la exhortación es la misma. Escuchen. Y cuiden de poner por obra los mandamientos que Dios ha establecido para que te vaya bien en la tierra que Dios te entrega hoy. Continúa diciendo, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Vemos nada más en esos 3 versículos que hay varias promesas. Para que te vaya bien, para que sean prolongados tus días en la tierra y para que te goces aún con las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Cuando nosotros levantamos nuestra voz y quizás estamos enojados o en rebeldía contra Dios, diciendo, Dios, ¿dónde estás? Me esfuerzo, trabajo y yo no veo que haya un fruto de mi esfuerzo, del trabajo en mi vida. ¿Por qué, Señor? Quizás debiéramos responder, estoy insistiendo, estoy perseverando en atesorar la palabra de Dios, porque si la estoy atesorando, entonces eso va a traer paz a mi alma. Y entonces puedo comprender lo que el apóstol Pablo dice cuando señala que en todo estoy agradecido, tanto en abundancia como en escasez. En todo. Y por lo tanto, no tengo motivo para mostrar enojo delante del Dios Altísimo. Por lo tanto, estemos conformes si hoy hemos podido levantarnos y hemos tenido que vestir,
hemos tenido un lugar en donde dormir, hemos tenido pan en la mesa. Por lo tanto, estéis conformes. Bajo la óptica del mundo y la filosofía del mundo, el enemigo pudiera venir a traer pensamientos a nosotros y decirnos, pues qué conformista eres. Pero las cosas eternas, las cosas que están en relación a la palabra de Dios, solamente se disciernen espiritualmente. Oye pues hoy, iglesia, oigan pues hoy, ustedes, hijos de Dios, escuchen hoy, pongan por obra la palabra de Dios en sus vidas, como Dios mismo lo ha indicado. Ahora, es importante señalar que el obedecer de ninguna manera es seguir una regla estricta, sino que el obedecer es y debiera ser una respuesta natural al Dios que ha transformado nuestras vidas, al Dios que nos ha sacado de la muerte eterna, al Dios que nos ha librado de la esclavitud. Hace algunas semanas o quizás meses les comentaba que mi hijo, no sé exactamente qué fue a hacer, a traer un mandado o algo tenía que hacer, y cuando regresó con un perro chihuahueño. Y él sacó este perrito, creo que del basurero. Así fue. Si hubiéramos conservado una foto de este perrito, y creo que hay muchas imágenes alrededor, estaba sin pelo, creo que había perdido algunos dientes, flaquito, no sé si estaría a punto de morir, totalmente desvalido, y lo trajo a casa. Debo decirles que la reacción de los padres fue, pero ¿cómo, mijito, qué vamos a hacer con este animal? Pero él se mantuvo para alimentarlo, para cuidarlo, para protegerlo. Lo llevó al veterinario para que se hiciera lo propio. Y hoy cuando lo veo, para mí, es un recordatorio de que Dios hace exactamente igual con nosotros. Sin Dios estábamos perdidos. Sin Dios estábamos desnutridos, desamparados. Estábamos prácticamente muertos espiritualmente. Pero el Dios de amor nos ha tomado entre sus manos, nos ha cuidado, nos ha alimentado. Y no solo eso, sino que día a día Él está guiando nuestro camino. Él está cuidando nuestros pasos. Cuando uno puede entender este punto, entonces uno no quisiera hacer nada que lo ofendiera, nada que lo lastimara, nada que atentara contra ese Dios de misericordia. Esto es el temor a Jehová. No es un temor desde el punto de vista humano. Es un temor de agradecimiento, es un sentimiento de agradecimiento, de decir no quiero ofenderlo. A esto se refiere una respuesta natural al Dios que nos ha salvado. En Deuteronomio 6:4 continúa diciendo Moisés: escuchen,
Jehová nuestro Dios es. Jehová uno es. Algunos podrán leer en algunas Biblias Yahvé, Jehová, Dios. El punto es reconocer que hay un Dios en nuestras vidas, no cualquier Dios, el único Dios, el Dios soberano. La mayor parte de las Biblias señalan el nombre de Jehová. Y luego dice Deuteronomio 6:5, amarás a Dios. No es una sugerencia, es una indicación precisa y absoluta. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tenemos que hacer un alto y pensar, reflexionar, meditar, si realmente esta es la manera en que yo estoy llamando a Dios. Si Dios es lo primero en mi vida, o simplemente es un concepto humano, un concepto filosófico que tengo que aceptar porque simplemente así es. El hombre que andaba con Moisés, llamado Josué, cuando hace la misma exhortación al pueblo, les dice prácticamente, yo no sé qué van a hacer ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová nuestro Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová nuestro Dios. El amor es la raíz de la obediencia hacia Dios. El amor desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva del ser humano. Porque el ser humano tiende a pervertir el concepto de lo que es el amor. El amor se refleja supremamente de la manera en que Dios entregó a su Hijo por amor a nosotros, en rescate por nosotros, y entregó al Hijo en sacrificio. Entregó al Hijo para que muriera en una cruz. Entregó al Hijo para que derramara su sangre preciosa, con la cual todos y cada uno de nosotros hemos sido comprados. Con sangre preciosa que no tiene precio en el universo. No hay oro, ni plata, ni diamantes que puedan compararse con el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y si podemos entender esto, entonces nuestra vida va a empezar a tomar un sentido correcto y verdadero. Y Dios no los va a desamparar. Va a estar ahí en todo tiempo para mostrarles, para señalarles, para conducirles, para despejar el camino sobre el cual deberíamos andar. Déjeme enfatizar, este discurso de Moisés no comienza diciendo, obedecerás la palabra de Dios. Comienza diciendo, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Ciertamente la obediencia es importante, pero el tener a Dios en todas las cosas es lo más importante. Abre usted sus ojos, usted puede decir gracias Dios. ¿Tiene usted alimento en su mesa? Usted puede decir gracias Dios por este alimento. ¿Tiene usted trabajo? Gracias Dios por este trabajo. ¿Tiene usted salud? Gracias Dios porque me mantiene sano. ¿Tiene usted una enfermedad? Gracias Dios porque en medio de la necesidad yo puedo ver tu mano poderosa, puedo ver cómo dispones recursos, puedo ver cómo abres puertas donde parece no haberlas y cierras puertas que no son de bien para mi vida. El amor es el que nos sostiene espiritualmente.
Y luego Moisés da una indicación para no olvidarnos de esto. Deuteronomio 6:6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy, y estas palabras estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de estas palabras estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tus manos, estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La exhortación es la misma. Tenemos que leer la palabra de Dios y meditar en ella todos los días. Todos los días. Y debemos reflexionar qué es lo que Dios está diciendo. Aquí cuando dice, las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Personas tienen escritos de la palabra de Dios por sus casas, pero no reflexionan en ellas. Pero no leen la palabra. Pero no meditan en la palabra, pero no reflexionan en la palabra. Entonces, no se trata de un acto humano para pensar que estamos haciendo la voluntad de Dios. Se trata de atesorar la palabra en mi corazón y en mi mente, y que cada cosa que yo hable, pedirle al Señor que vaya ungida con su Espíritu Santo en todo escenario de mi vida, y pedirle a Dios que me dé el valor cuando me señalen y me digan que soy un fanático o un religioso. No sé si hay muchas personas o pocas personas que se avergüencen de la palabra de Dios. No lo sé, pero la exhortación es la misma. No desmayes, no temas, porque el Señor nuestro Dios está contigo. De la misma manera, el Señor les advierte a este pueblo, después de recordarles que debieran mantenerse bajo sus estatutos, bajo sus mandamientos, bajo la palabra, y las cosas que debieran hacer, que debieran enseñárselas a sus hijos. Y esto habla de un propósito en la vida de todo hombre, varón y mujer. Y habla de enseñarla a nuestros hijos. Y muchos hombres en algún momento nos hemos convertido en delincuentes por no enseñarles la palabra de Dios a nuestros hijos. Y cuando estos crecen y van en un sentido que no es conveniente para sus vidas, entonces no encontramos la salida. Entonces pensamos qué debemos hacer para ayudarlos o para animarlos o para exhortarlos. Pero si analizamos de una manera detallada, nos encontraremos con que no les hemos enseñado la palabra de Dios a nuestros hijos. Y que de alguna manera podemos decir que hemos fallado. Si enseñándoles la palabra, la vida para ellos no es sencilla, en un mundo que quiere absorberlos, en un mundo que ya nuestro Señor Jesucristo nos alertó y que dijo, mis hijos están en el mundo, pero no son del mundo. Orando al Padre para que mientras estemos en el mundo seamos guardados del pecado del mundo, de las tentaciones del mundo. Dios advierte, Deuteronomio del 10 al 15, diciendo que cuando la prosperidad empiece a venir a nuestras vidas, la prosperidad que Dios nos da,
Dice que entonces se presenta uno de los mayores enemigos: olvidarnos de Dios. La misma Escritura nos dice en el libro de Proverbios, que está hablando y diciendo: no me pongas en abundancia, Señor, no sea que yo me olvide de tu nombre, pero tampoco me dejes en escasez, no vaya a ser que yo blasfeme tu nombre. En otras palabras, que me levante en rebeldía contra ti. Dame justo lo que necesito, oh Dios. Y esto es lo que les está diciendo precisamente Moisés aquí. Recordar las bendiciones sin olvidar a nuestro Dios. Deuteronomio 6:12 dice: cuídate de no olvidarte de tu Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás. Deuteronomio 6:14 dice: no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está. Para que no se inflame su furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Hay una exhortación permanente del Señor. La palabra de Dios dice que Dios honra al que anda en integridad. Para andar en integridad necesitamos la palabra de Dios permanentemente. Permanentemente nuestros ojos para leerla. Permanentemente nuestra boca para decirla en voz alta. Permanentemente leerla en voz alta para que entre por nuestros oídos. Y que la palabra de Dios empiece a ser almacenada en nuestras vidas, y en la medida que es almacenada en nuestras vidas, empiece a rebosar y rebose tanto que nuestras conversaciones estén en función de la palabra de Dios permanentemente, para que yo pueda decir verdaderamente: ya no vivo más yo, sino la palabra vive en mí, Cristo vive en mí, Cristo es la palabra. Pero no puede vivir en mí si no la atesoro, si no me lleno de ella. Guardar la palabra de Dios, guardar los mandamientos de Dios, guardar sus testimonios, guardar los estatutos que Él ha mandado. Deuteronomio 6:18 dice: y después de atesorarla, después de hacer lo que la palabra de Dios te ha indicado, haz lo recto. Haz lo recto y bueno ante los ojos de Dios, para que te vaya bien. Nos exhorta la palabra de Dios diciendo que no seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra de Dios. Y hay una promesa para que te vaya bien. Y continúa diciendo aquí: y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Para nosotros es para que tomes las promesas que Dios tiene para ti. Y no necesariamente estoy hablando de cuestiones materiales, que Dios no está enemistado con ellas. Pero aún las bendiciones materiales tienen un propósito. Y no debo olvidar que la palabra de Dios me exhorta y me dice: no hagas tesoros en la tierra, en donde el ladrón hurta y el hollín corrompe.
sino haz tesoros en el cielo, en donde el ladrón no puede hurtar y en donde el hollín no puede corromper. Haz tesoros en el cielo. Empieza aquí en la tierra, atesorando la palabra de Dios, siendo un hacedor de la palabra de Dios, haciendo el bien a todo aquel que te lo pida, perdonando al que te ofende, bendiciendo al que te maldice, haciendo el bien al que busca hacerte mal permanentemente. Haciendo esto, dice la palabra de Dios, pondrás ascuas de fuego sobre aquellos que buscan tu mal. No tomamos en nuestras manos la venganza o la revancha, porque ésta está en manos del Dios justo y del Dios eterno. Cuando tus hijos te pregunten, ¿qué significa esta palabra? ¿Por qué en todo tiempo únicamente hablas de la palabra y mencionas la palabra? Porque esa palabra tiene que estar viva en nosotros. Cada paso que damos, debemos hacerlo bajo la lupa de la palabra de Dios, para saber si nos estamos conduciendo con integridad, con honestidad y con verdad. Porque si logramos conducirnos así, atesorando la palabra de Dios, entonces yo sé que llegaré a buen puerto. Entonces yo sé que estoy en el camino correcto. Entonces yo sé que ando por caminos de bien y no de mal. Entonces puedo ser sensible y saber cuál es la senda que Dios me muestra. La senda o el camino que lleva a la casa del Padre. En Mateo 12:28, es el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo está hablando y dice que un hombre se le acercó, un escriba, alguien que escribía la palabra de Dios para transmitirla. Y dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que nuestro Señor Jesucristo les había respondido bien, le preguntó, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Mateo 12:29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es este, escucha, escucha, oh Israel. El Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. La mente incluye tu pensamiento. La mente incluye tu inteligencia. La mente incluye el discernimiento y la voluntad. Y dice, y con todas tus fuerzas. Ahí cuando ya sientes que no tienes ninguna fuerza, que tu esperanza se está esfumando, el Señor te dice, levántate, esfuérzate, no temas, yo estoy contigo. Y dijo nuestro Señor Jesucristo, este es el primer mandamiento. Y el segundo mandamiento es semejante al primero. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. La Escritura agrega que en esto se cumple toda la ley. En estos dos mandamientos.
Este hombre que le preguntó a nuestro Señor Jesucristo, le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y que no hay otro fuera de Él, y que amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los sacrificios que el hombre pueda ofrecer. Nuestro Señor Jesucristo, escuchando lo que este hombre le decía, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. En otras palabras, lo has entendido bien, lo has comprendido bien. Oremos para que de la misma manera podamos tener una revelación para saber que también nosotros hemos comprendido y entendido bien la palabra del Señor. La misma cita aparece en Lucas 10:25. Dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Bien has dicho. Haz esto y vivirás. Y ese es el mensaje para nosotros esta tarde, esta mañana. No extraviarnos, no confundirnos. Lo que pide el Señor es tan simple. Simplemente que nosotros nos entreguemos a Él con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Oremos. Señor Dios, Padre nuestro, Dios único, fiel y verdadero, tú nos llamas hoy, Señor, para escuchar tu voz y para guardar tu palabra. Ciertamente, Señor, hoy venimos ante ti en medio de tantas pruebas que a veces parecen demasiado grandes para nosotros. Tú, Señor, sabes que cada uno de nosotros clama desde su angustia, desde sus preocupaciones, desde su dolor, desde su angustia, desde sus enfermedades, desde sus pérdidas, desde sus temores, desde su soledad y las cargas que parece que no terminarán mientras esté vivo. Pero tú sabes cuánto pesa para nosotros cada prueba, Señor, y cuán débil es nuestro corazón. Pero así como te revelaste a tu pueblo un día, así como les enviaste tu palabra, hoy, Señor, revélate a cada uno de nosotros y llámanos a recordar todas y cada una de tus palabras, porque sabemos que al hacerlo, Señor, recibiremos todas y cada una de las bendiciones que tú has establecido para nosotros. Ayúdanos a recordar que nuevas son tus misericordias cada día y que tu fidelidad es para siempre. Oh Señor, tú nos llamas el día de hoy para decirnos que debemos recordar
que tú eres el que pelea nuestras batallas, que tú eres el que nos libera con su mano poderosa, que tú eres el que nos sostiene para levantarnos en medio de la batalla, en medio de las pruebas, que tú eres el que nos guía en medio de las adversidades y de las diversas pruebas que buscan destruirnos. Señor, Señor, enséñanos a confiar, enséñanos a amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Guarda nuestro corazón, Señor. Guarda nuestro corazón para que no te olvidemos, para que no olvidemos quién eres ni lo que has hecho en nuestras vidas. Que la oscuridad no borre tu fidelidad, Señor. Que el dolor no ensordezca tu voz. Que el miedo no suplante nuestra memoria de la redención. Padre, te pedimos hoy que tú fortalezcas a todos los que vienen cansados, a todos los que vienen angustiados, a todos los que traen cargas de dolor, a todos los que están pasando por problemas personales y familiares, a todos los que están pasando por problemas médicos, aquellos que sienten que su vida se apaga, a los que están cansados de luchar, a los que ya no encuentran fuerzas ni lágrimas, Señor. Tú les has dado una promesa y se las has recordado hoy. Que atesoren tu palabra para que nos vaya bien y para que conserves nuestras vidas. Nos has dado tu palabra, oh Dios. Haz que tu palabra arda en cada uno de nuestros corazones. Y para aquellos que parece que esa llama se está extinguiendo, Señor, entonces vuélvela a avivar, aviva el fuego que había antes en ellos. Aviva el fuego de nuestros corazones, oh Dios. Quema lo que tenga que ser quemado, Señor. Cauteriza lo que tenga que ser cauterizado. Para que no nos olvidemos de ti, oh Dios. Levanta al que cae. Sana, Señor, al que está enfermo. Defiende, Señor, al que piensa que no hay escapatoria y que no hay esperanza. Sostén al que no puede sostenerse. Acompaña al que se siente abandonado. Llama por su nombre al que está perdido en medio de su dolor. Tú, Señor, eres un Dios presente. De ninguna manera eres un Dios lejano. Eres un Dios que tiene misericordia de nosotros. Eres un Dios que reflejó su gloria a través de nuestro Señor Jesucristo, teniendo compasión por todos aquellos que andaban como ovejas sin pastor. Esa misma compasión, concédela a cada uno de nosotros, Señor, para hacer lo bueno y recto delante de tus ojos. Incluso, Señor, cuando pareciera que las cosas no tienen sentido. Dale sentido a nuestra vida, Señor. Hoy sabemos que tú eres el que pelea nuestras batallas. Hoy sabemos que tú eres el que ha roto las cadenas de esclavitud que nos ataban.
Hoy sabemos que tú eres el que le da la vista a los ciegos, el que hace escuchar a los sordos, y no solo de manera natural, sino sobre todo a los que están ciegos y sordos espiritualmente, a los que están insensibles espiritualmente. Devuélveles la vista, Señor, y sánalos, Padre, de toda enfermedad espiritual. Y aun si tú quieres, Padre, haz maravillas y milagros físicos en la vida de todos y cada uno de mis hermanos. Ayúdanos a nosotros, Padre, para no quitar nuestros ojos del autor y consumador de la fe, llamado Jesucristo. Y fortalécenos, Dios, en medio de todas y cada una de las pruebas. Y aviva el fuego para amarte más y más, para confiar más en ti, para depender más de ti, para recordar tu palabra en todo tiempo y en todo momento. Que llegado el tiempo de reflexionar y meditar en tu palabra, podamos decir, Dios uno es. Gracias, Señor. Gracias te damos, porque tus misericordias no han cesado hasta el día de hoy. Te pedimos, Padre, que aquellos que no le encuentran sentido a la vida, encuentren un sentido para la vida. Te pedimos que aquellos que no encuentran consuelo, encuentren consuelo en tu palabra. Manda obreros, manda ángeles alrededor de ellos, Señor. Que los que viven en incertidumbre o tiemblan ante los distintos problemas y vicisitudes de la vida encuentren la paz. Haznos saber, Señor, que tú sigues obrando, que tú sigues trabajando, Señor, que tú sigues siendo el Dios eterno, el Dios de toda gloria, el Dios de toda esperanza. Gracias te damos, gracias te damos, en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga.